Existe una extensa colección de biografías poco conocidas sobre Rockefeller, aproximadamente una decena de ellas publicadas hace varias décadas. Sin embargo, existe una que destaca por encima de todas las demás como la mejor fuente para comprender cómo este magnate construyó su imperio. Se trata de John D. Los padres fundadores de los Rockefeller, escrita por David Freeman Hawke y publicada en 1980. Lo que hace especial a esta biografía es su descripción excepcionalmente clara y concisa de cómo Rockefeller realmente edificó Standard Oil, que es precisamente lo que resulta más fascinante para quienes estudian la historia empresarial. Después de una relectura reciente, se extrajeron los detalles biográficos superficiales y se compiló una lista de aproximadamente 100 estrategias diferentes que Rockefeller empleó para construir lo que Charlie Munger describió como la corporación más extraordinaria jamás creada. Este análisis examina sistemáticamente esas estrategias. Para Rockefeller, los negocios se asemejaban a una campaña militar. Era completamente natural para él comenzar su correspondencia con frases como «Estoy en medio de una batalla intensa hoy». Transmitía todos sus mensajes utilizando códigos cifrados y mantenía sus operaciones completas bajo estricto secreto. En su vejez, reconoció abiertamente esta realidad, reflexionando que ningún general sensato enviaría una banda musical por delante para alertar al enemigo sobre el día exacto en que comenzaría su ataque. La relación de Rockefeller con su padre era extremadamente complicada, pero hubo un consejo paterno que siguió religiosamente durante toda su existencia. Nunca te preocupes por lo que hace la multitud, mantente alejado de ella y ocúpate exclusivamente de tus propios asuntos. Rockefeller mantuvo un enfoque implacable en sus negocios, excluyendo absolutamente todo lo demás de su vida. Él mismo reflexionó sobre esto preguntándose si muchos de nosotros que no logramos grandes cosas fallamos precisamente porque carecemos de concentración. Ese arte de enfocar la mente en lo que debe hacerse en el momento apropiado y con exclusión total de todo lo demás. Desde el inicio mismo de su trayectoria profesional, Rockefeller sentía una obsesión profunda por los números. Creía firmemente que los números revelaban la verdadera historia de cualquier empresa y examinaba meticulosamente cada cifra de su negocio. Este hábito lo desarrolló incluso antes de iniciar su propia compañía. Inspeccionaba cada línea de cada factura y reprendía a otros que no hacían lo mismo. Se negaba rotundamente a permitir que alguien se aprovechara de él. A lo largo de su carrera manifestó un intenso desprecio por las prácticas comerciales descuidadas y por los empresarios incompetentes. También poseía una confianza en sí mismo extraordinaria desde muy joven. Existe una anécdota reveladora sobre esto. Cornelius Vanderbilt, quien era 45 años mayor que Rockefeller y la persona más acaudalada de América, deseaba reunirse con él. Rockefeller solo aceptó el encuentro bajo la condición de que Vanderbilt viajara a Cleveland y se reuniera con él en su oficina. Esta actitud refleja la profunda confianza y fe que Rockefeller tenía en sus propias capacidades empresariales. Como él mismo expresó, para cuando llegó a la edad adulta, mucho antes incluso, ya había aprendido los principios fundamentales de los negocios y sus reglas, tan bien como muchos hombres los adquieren al cumplir 40 años. No necesitaba que nadie le aconsejara sobre la naturaleza de las transacciones que había estado realizando desde la infancia. Otro aspecto fascinante era que Rockefeller hablaba de sus negocios en términos religiosos. No decía que iba a firmar un contrato, sino que establecía un pacto sagrado. Afirmaba que la fidelidad a un pacto era la señal distintiva de un hombre verdadero. Era metódico en extremo, avanzaba lenta y cautelosamente, hablaba poco y observaba absolutamente todo a su alrededor. Todos estos rasgos se repitieron consistentemente a lo largo de décadas. Sentía una obsesión profunda por la pulcritud y el orden. Su primer amor en los negocios fue realmente la contabilidad y la teneduría de libros, que aprendió siendo adolescente.
Encontraba fascinante conocer en todo momento los recursos y las obligaciones, mantener un registro exacto de cómo se encontraba el negocio en cada momento. Rockefeller poseía un autocontrol inmenso. Numerosos empleados afirmaron que nunca lo vieron perder la compostura, elevar la voz, pronunciar una palabra profana o actuar descortésmente. Y algunos de estos empleados trabajaron con Rockefeller durante décadas enteras. Otra característica distintiva era que buscaba activamente los problemas. El arte de vivir, según él lo veía, consistía en enfrentar problemas y resolverlos. Así había sido toda su vida. Encontrar un problema, trabajar en él, resolverlo de la mejor manera posible, poner la administración de ese problema en buenas manos y luego pasar al siguiente. Rockefeller se crió en el campo. Cuando era adolescente, su padre lo llevó a la ciudad, lo dejó allí y lo obligó a valerse por sí mismo. Entonces, este futuro fundador, posiblemente el más exitoso de todos los tiempos, comienza en una ciudad donde no conoce absolutamente a nadie. No tiene contactos de ningún tipo. El primer problema que debe resolver es encontrar un empleo para mantenerse. La forma en que resuelve este problema ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordaría la construcción de su negocio menos de una década después. Del directorio de la ciudad elaboró una lista de empresas que consideraba apropiadas para trabajar. Cada mañana después del desayuno salía y comenzaba a visitar sistemáticamente esas firmas. No conocía a nadie importante en la ciudad, no tenía cartas de presentación. Abría la puerta de un banco, una compañía ferroviaria, una casa de comisiones, una empresa naviera y solicitaba hablar con el responsable. Si se lo negaban, hablaba con quien estuviera dispuesto a escucharlo. Continuaba sus recorridos hasta que las oficinas cerraban ese día. Hacía esto 6 días a la semana, semana tras semana. Después de visitar todas las empresas importantes de la ciudad, comenzaba las rondas nuevamente. Esta persistencia implacable era lenta, metódica y simplemente desgastaba a cualquiera. Otra comprensión fundamental que desarrolló fue la importancia de aprovechar la tecnología para crear productos o servicios que no pudieran existir antes de la invención de esa tecnología. Su primer empleo fue en una casa de comisiones que vendía productos básicos a comisión. Lo que notó sobre este negocio fue que no podría haber existido antes de la invención de 2 tecnologías principales de esa época: el ferrocarril y el telégrafo. El telégrafo proporcionaba al comerciante de comisiones noticias instantáneas sobre cambios de precios en los mercados mayoristas, y el ferrocarril le permitía aprovechar las oscilaciones favorables de precios, transportando rápidamente su envío al comprador. Lo que Rockefeller aprende allí, usará exactamente la misma idea en su negocio petrolero para encontrar los mejores momentos para comprar y vender petróleo. Lo veremos adoptar y aprovechar la tecnología a lo largo de toda su carrera. Rockefeller pensaba y actuaba como propietario antes de serlo realmente. Incluso siendo empleado, escrutaba cada factura. Si tenía una lista de artículos, repasaba cada uno. Lo verificaba, sumaba cuidadosamente los totales. La factura debía ser precisa en cada detalle antes de que la aprobara para su pago. Era tan minucioso y preciso que las personas que trabajaban con él lo llamaban estricto. Y esa rigurosidad que se observa en su adolescencia duró toda su carrera. Rockefeller quería conocer los hechos y luego tenía esta dedicación implacable a mejorar cada aspecto de su empresa. Esta dedicación implacable a la mejora continua recuerda a grandes líderes tecnológicos contemporáneos que creen que nada es lo suficientemente bueno y siempre puede mejorarse. Los equipos más talentosos utilizan iteración rápida e implacable para hacer su producto mejor cada día, comprometidos completamente con el uso de nuevas tecnologías para crear mejores experiencias para sus clientes, siempre buscando la mejora constante. Las empresas de más rápido crecimiento y más innovadoras comprenden que al final del día todo se trata de construir un producto o servicio que mejore la vida de otra persona.
Otro rasgo que Rockefeller tenía se resume en la máxima de que los buenos saben más. No se trata de talento o inteligencia, sino de esfuerzo. Simplemente recopilan más información, saben más sobre lo que están haciendo. Una fascinación por los negocios que solo puede llamarse pasión lo mantenía en la oficina. Las cifras en los libros contables eran para él como palabras para un poeta. Los libros de cuentas anuales se asemejaban a volúmenes de historia. Solía revisar los libros antiguos, esencialmente leyendo la historia de la empresa. Pronto sabía más sobre la firma que sus propios fundadores. Con el tiempo sabía más sobre el negocio de comisiones, pasado y presente, que cualquier otra persona en Cleveland. Otra creencia que Rockefeller usaría durante toda su carrera y que aprendió siendo adolescente fue que no todo es como parece en el exterior. Esta idea aparece constantemente en historias de vida. La secuencia en que ocurren las experiencias es realmente importante. No habría monopolio de Standard Oil sin que esto sucediera. Como estaban enviando productos básicos por todo el país, esto es antes de que entrara en el negocio del petróleo, obviamente tiene que estudiar el negocio del transporte. El negocio del transporte será su principal ventaja competitiva en la construcción de Standard Oil. En ese momento sus ojos se abrieron al negocio del transporte. Una gran parte del tiempo de Rockefeller se dedicó a tratar con agentes de carga y capitanes de barcos. Aprendió a negociar con ellos. Vio que las tarifas publicadas, lo que decían públicamente que eran fijas, no lo eran, y todas podían negociarse. No todo era como parecía en el exterior. Un expedidor favorecido al final del mes recibiría un reembolso sobre esa tarifa pública que podría representar una suma sustancial. Eso es exactamente lo que hace cuando envía petróleo con los ferrocarriles. Cuando se marcha para iniciar su propia casa de productos básicos, se da cuenta de que eligió el socio equivocado. Una lección que aprenderá de esta experiencia y nunca repetirá es que se negará a asociarse con personas que tenían objetivos modestos. Su primer socio estaba demasiado fácilmente satisfecho cuando Rockefeller buscaba algo grande desde el primer día. Una de las habilidades más importantes que Rockefeller desarrolló fue pedir dinero prestado. Pidió prestado tanto dinero como pudo al comienzo de su carrera. De hecho, su socio llamó a Rockefeller el mejor prestatario que jamás había visto. Esto fue una parte tan importante de su historia de vida que hay un capítulo completo en el libro titulado El mejor prestatario que jamás vi. La razón por la que esto sucede es muy interesante. Comienza a aprender a pedir prestado porque acaba de iniciar su propia casa de comisiones. Hay muchas otras casas de comisiones, entonces se pregunta cómo puede tener una ventaja sobre sus competidores. Una ventaja que descubrió fue adelantar el dinero por adelantado sobre los productos que se estaban cultivando o enviando. Esencialmente está inventando préstamos de productos básicos antes de que existieran. No puede adelantar dinero que no tiene, por lo tanto, debe aprender a ser un buen prestatario. La forma en que pide prestado es la forma en que hace todo. Era una presencia familiar en todos los bancos de Cleveland. Las visitas no siempre eran agradables. A menudo rechazaban su solicitud de dinero. ¿Qué pasaba si el presidente de un banco se negaba a hacerle un préstamo? Eso no era nada. Podría sermonearle sobre la locura de hacer un préstamo para el propósito que lo buscaba. Eso no le importaba. Simplemente significaba que debía buscar en otro lugar hasta conseguir lo que quería. Esta es una de las frases favoritas en todo el libro. Esa persistencia, siempre discreta pero implacable. Rockefeller se enfocaba en la máxima prioridad. Cuando entró en el negocio de refinación de petróleo, no tenía barreras de entrada. Costaba alrededor de $1,000 iniciar una refinería y solo requería unas pocas personas para operarla. Una cosa que notó fue que el transporte era su mayor gasto. En ese momento costaba más enviar un barril de petróleo que refinarlo. Si el transporte es tu máxima prioridad, eso significa que la ubicación de tu refinería es fundamental.
El sitio que eligió para su refinería fue brillante. Seleccionó una ubicación que estaba junto al ferrocarril y en las orillas de un río. ¿Por qué? Eso significaba que podía enviar por ferrocarril o por barco. El envío por agua era 50% más barato que el envío por ferrocarril. Algo que salta de las páginas es que el transporte es la máxima prioridad. Si algo es tu máxima prioridad, debes pasar la mayor parte de tu tiempo pensando en cómo desarrollar una ventaja allí. Esto es tan importante que existe toda una biografía sobre este reembolso en el transporte y la obsesión de Rockefeller con él. Enfócate en la máxima prioridad. Pasa la mayor parte de tu tiempo pensando en cómo desarrollar una ventaja allí. Desde el principio, Rockefeller está obsesionado con el control. Quiere controlar tanto de su negocio como sea posible. Tiene una sola refinería en este momento y abre un taller en la refinería y comienza a fabricar sus propios barriles para no tener que depender de otras personas. Continúa estudiando el negocio. Esto vuelve a la máxima de que los buenos saben más. Y sigue pidiendo prestado intensamente porque piensa que no puede sobrevivir siendo una refinería única. Su idea es pedir prestado intensamente para crecer rápido. Esto iniciará una guerra entre él y sus socios actuales. Esto es una de las mejores cosas que le sucedió a Rockefeller. Su socio le dice que han estado tomando demasiados préstamos para extender este negocio petrolero. Rockefeller responde que deberían pedir prestado siempre que puedan hacerlo de manera segura y expandir el negocio haciéndolo. Su socio responde que si esa es la forma en que quiere hacer negocios, es mejor que se disuelvan y lo dejen administrar sus propios asuntos a su manera. Rockefeller responde que tienen una oportunidad ahora para expandirse y puede que no dure mucho. La respuesta de Rockefeller a esto dice mucho sobre él. Va a forzar una ruptura con estos socios de mente estrecha y hace esto en secreto. Hace todo en secreto. De hecho, hay una gran línea de una de sus otras biografías que dice que mantenía secretas todas sus operaciones. Existe un relato excelente sobre esta historia en la carrera de Rockefeller que describe a un joven que se encontró atrapado con socios comerciales abusivos y corruptos. Quiere romper con ellos, pero no puede porque controlan los votos. Lo están exprimiendo, abusan de él, hablan de expulsarlo. ¿Qué debe hacer? Silenciosamente organiza financiamiento de otro petrolero y espera. Hay una confrontación. Uno de ellos intenta amenazarlo. ¿Realmente quieres romper esto? Sí, les hace frente. Van adelante sabiendo que los activos de la empresa tendrán que ir a subasta. Están seguros de que ganarán. Rockefeller no tiene ese tipo de dinero. Él oferta, ellos ofertan. Él oferta, ellos ofertan. Rockefeller gana la subasta. Unas semanas después, los periódicos anuncian su nueva asociación, revelando quién había respaldado su oferta y la noticia de que Rockefeller, a los 25 años, es propietario de una de las refinerías más grandes del mundo. Ese día, sus socios despertaron y vieron por primera vez que su mente no había estado inactiva mientras ellos hablaban tan alto y fuerte. Estaban conmocionados. Habían visto su imperio desmantelado y tomado de ellos por un joven al que habían despreciado. Rockefeller lo había querido más. Por supuesto, Rockefeller aprende de cada experiencia que tiene. Encontrará los socios adecuados. Esto es lo que dijo sobre este momento de su vida. Qué afortunado que compré a todos esos hombres. Señalo ese día en que me separé de ellos como el comienzo del éxito que he logrado en mi vida. Otro atributo sorprendente que tenía y que era esencial para su éxito laboral era el hecho de que era discretamente carismático y podía lograr que las personas se pusieran de su lado. Podía encantar pájaros de un árbol. Así es como se describe en el libro. Atrapaba a la presa antes de que supiera que la seducción había comenzado. Y Rockefeller sabía que tenía esta habilidad. Así es como la describe en forma de historia. Soñé que estaba sentado en un césped y me dijeron que un rufián quería verme. Todos me aconsejaron que no lo viera, que no tenía buenas intenciones, y dije que lo vería.
Apareció y le dije amablemente, dulcemente, siéntate. Se sentó a mi lado. Le hablé amablemente y tranquilamente. Le hablé y lo convencí y se fue completamente cambiado. Parte de esto era que Rockefeller cultivaba un exterior no agresivo. Las personas que trabajaron con él durante décadas lo describieron de manera muy similar. Dijeron que era paciente, amable, nunca decía una palabra desagradable. Siempre era igual en sus modales y trataba a todos por igual independientemente de su estatus. Ahora, esta es la parte importante. Esto era una máscara. Esto se remonta a su increíble autocontrol. Hay una excelente descripción de la máscara de Rockefeller. Detrás de ese exterior plácido yacían rasgos que intentaba arduamente ocultar. Exudaba confianza en sí mismo, pero su esposa sabía de las innumerables noches que pasaba preocupándose por el futuro. Públicamente nunca dijo una palabra desagradable sobre nadie. En privado emitía juicios letales sobre todos sus asociados comerciales. El hombre exteriormente modesto llevaba un ego enorme. Para la prensa siempre usaba nosotros cuando hablaba del éxito de su empresa, pero en privado a menudo surgía el yo. Era como si de joven se hubiera obligado a darle al mundo un rostro que no era necesariamente el suyo. Un rostro no necesariamente el suyo. Eso es una máscara. Y nuevamente el hecho de que rara vez se deslizara a lo largo de su carrera de múltiples décadas habla de este enorme autocontrol que tenía. Otra característica, confianza increíble en su propio juicio. Los hombres mayores constantemente le decían cómo dirigir su negocio y criticaban sus decisiones. Avanzaba con lo que sus socios llamaban una piel como la de un rinoceronte. Quería recopilar información y nunca dar ninguna información. Se sentaba en silencio en las reuniones. Animaba a sus socios a dejar que el otro hablara. Rockefeller recopilaba más información que nadie. Estudió todos los aspectos de la industria petrolera. Viajó a las regiones petroleras y conoció el negocio desde ese extremo. Habló con productores, las personas que extraían petróleo del suelo, con las personas que transportaban el crudo desde los pozos hasta la estación de ferrocarril, con mayoristas que compraban el crudo, con hombres del ferrocarril que lo enviaban a las refinerías. Fue a Nueva York, Filadelfia y Pittsburgh para conocer a sus competidores y estudiar sus operaciones. Esta fue una descripción excelente de Rockefeller. Racional, reflexivo, sistemático, comprometido y diligente. También cultivó una intensa curiosidad, un espíritu de cálculo y una atención a las oportunidades. Esa podría ser la frase más importante en toda esa oración. Una atención a las oportunidades. Sus competidores eran aficionados en comparación, y él los veía por lo que eran. Esto se remonta a su rasgo de toda la vida de que veía los problemas como oportunidades. Había dos problemas que lo preocupaban. ¿Cómo puede Cleveland superar su desventaja como centro de refinación en relación con las otras regiones petroleras geográficas? Y número dos, ¿cómo podría la empresa superar a sus competidores en Cleveland? Sus viajes no revelaron respuestas fáciles. La refinación seguía siendo una operación relativamente simple, de modo que incluso el operador más eficiente solo podía obtener una ligera ventaja sobre los competidores. Como sus envíos eran todavía demasiado pequeños para usarlos como palanca de negociación contra los ferrocarriles, tenían poco control sobre los costos de transporte, que era su mayor gasto. Otros refinadores se quejaban de estas restricciones, pero las aceptaban como hechos con los que vivir. Rockefeller se negó a hacerlo. Hay una gran línea en su biografía que dice que no era de los que persisten en una situación defectuosa. Rockefeller había elaborado una estrategia que llevaría a su empresa al éxito. La forma más astuta de aumentar las ganancias era aumentar el volumen de producción. Con ese fin, pidió prestado más dinero y comenzó a construir otra refinería. Todos estos problemas que está viendo se da cuenta de que una vez resueltos, abrirán oportunidades económicas extremas para quien pueda resolverlos y comienza a hacer cosas que sus competidores no hacen.
Necesitan encontrar una forma de controlar los precios de sus materias primas. Están refinando petróleo crudo. ¿Cómo pueden obtener una ventaja en cuánto gastan en petróleo crudo? Entonces contrata a alguien y lo envía a Oil City con un objetivo único: supervisar las compras de crudo. Esto es importante porque el costo del crudo fluctuaba enormemente. Hay una volatilidad extrema en su negocio. Rockefeller consideraba su compra oportuna cuando el precio estaba tocando fondo y la compra de grandes lotes como un elemento central de su estrategia. Le dio poca discreción en este negocio. El trabajo principal era mantenerlo informado sobre el mercado del crudo cada día con la frecuencia que hubiera algún cambio. La mayor parte de los préstamos de Rockefeller en los primeros días se destinó a comprar crudo. Cuando el precio bajaba, hacía compras masivas. Estas compras eran tan grandes que ponían nerviosos a todos los demás a su alrededor. Esto es lo que dijo Rockefeller: debemos intentar no perder los nervios cuando el mercado llega al fondo, como algunas personas casi siempre lo hacen. Seguramente cometeremos un gran error si no compramos. Cada elemento de su estrategia es audaz y atrevido. La siguiente fase de la estrategia de Rockefeller fue igualmente atrevida. Otros refinadores estaban satisfechos dejando que los mayoristas manejaran su negocio de exportación. Rockefeller no lo estaba. Entonces contrata a alguien. Lo envía a Nueva York para abrir una oficina y van a ser su propio mayorista. ¿Por qué? Porque Rockefeller estaba estudiando el negocio. Los buenos saben más. Y esto es lo que descubrió: las estadísticas que muestran un cambio repentino en la distribución de petróleo refinado impulsaron la acción de Rockefeller. En el año anterior, menos de la mitad de todo el petróleo refinado se había vendido en el extranjero. Pero en 1866, las exportaciones saltaron a aproximadamente el 70% de la producción total. Otros refinadores detectaron el cambio en el mercado, pero solo Rockefeller actuó sobre él de inmediato. Ya hemos hablado del hecho de que Rockefeller no se permitiría tener socios que pensara que eran de segunda clase, que pensara que ya estaban demasiado satisfechos. Entonces, recluta a quien será su socio más formidable, un tipo llamado Henry Flagler. Flagler no solo es tan talentoso como Rockefeller, también aporta contactos y dinero al negocio. Flagler no solo trajo a sí mismo, sino dinero de alguien que había hecho una fortuna anteriormente. Este hombre se une como socio silencioso e inactivo. Es un empresario mayor, más sabio y más rico, por lo que Rockefeller lo consultaría en muchas de las decisiones más importantes. Si piensas en todo lo que acabo de describir, ¿qué está haciendo Rockefeller en este momento? Está aumentando la producción de refinación. Están comprando grandes cantidades de petróleo en momentos oportunos. Están eliminando intermediarios en cada oportunidad. Y están contratando jugadores de primer nivel. Entonces, una vez que Flagler está dentro de la empresa, ¿qué hace? Rockefeller le da a Flagler un trabajo. ¿Ves cómo sigue haciendo esto una y otra vez? Vas a concentrarte en tu máxima prioridad. ¿En qué quiere que se concentre Flagler? Concéntrate completamente en nuestra máxima prioridad: el transporte. Flagler tenía un solo objetivo: controlar tanto como sea posible el costo del transporte. Rockefeller tiene un verdadero socio. La suya fue una verdadera asociación. Esto es lo que Rockefeller escribió sobre Flagler décadas después en su autobiografía. Durante años y años, este socio temprano y yo trabajamos codo con codo. Nuestros escritorios estaban en la misma habitación. Ambos vivíamos en la misma calle. Nos encontrábamos y caminábamos juntos a la oficina. Caminábamos a casa para almorzar y luego regresábamos después del almuerzo a la oficina y de nuevo a casa por la noche. En estos paseos, cuando estábamos lejos de las interrupciones de la oficina, hacíamos nuestro pensamiento, conversación y planificación juntos. Flagler era el alter ego de Rockefeller. Esta es otra persona obsesionada con ser el mejor, muy diferente de los aficionados contra los que competían. Esto es lo que Rockefeller escribió sobre esto.
Otra cosa sobre Flagler, por la cual creo que merece gran crédito, fue que en los primeros días insistió en que cuando se construyera una refinería debería ser diferente de las chozas endebles que entonces era costumbre construir. Todos tenían tanto miedo de que el petróleo desapareciera y que el dinero gastado en edificios fuera una pérdida que se erigía en los edificios más mezquinos y baratos para usar como refinerías. Este era el tipo de cosas a las que Flagler se oponía. Si bien tuvo que admitir que era posible que el suministro de petróleo fallara y que los riesgos del comercio fueran grandes, siempre creyó que si íbamos al negocio del petróleo, deberíamos hacer el trabajo tan bien como supiéramos, que deberíamos tener las mejores instalaciones, que todo debería ser sólido y sustancial, y que no se debería dejar nada sin hacer para producir los mejores resultados. Flagler siguió sus convicciones de construir como si el comercio fuera a durar, y su coraje al actuar según sus creencias sentó bases sólidas para años posteriores. Flagler también era tan audaz y agresivo y quería ganar. Una de las cosas favoritas sobre Flagler es el hecho de que mantenía un letrero en su escritorio que decía: «Haz a los demás lo que te harían a ti y hazlo primero». El equipo básico que dará forma al crecimiento de la empresa durante las próximas décadas ya se ha formado. Es en este momento cuando se organizan en una corporación real para poder emitir acciones, y Rockefeller es quien lidera la estrategia. Tenía otro elemento. El elemento final en la estrategia de Rockefeller es que solo una fracción de las ganancias se distribuiría como dividendos entre los accionistas. Quería que el resto se retuviera en el negocio. Esto es muy importante. Rockefeller siempre quería una gran fortaleza de efectivo. Es imposible comprender el ascenso impresionante de Rockefeller sin darse cuenta de que siempre entró en batalla respaldado por abundante efectivo, ya sea superando crisis o aprovechando auges. Mantenía abundantes reservas y ganaba muchos concursos de ofertas simplemente porque su cofre de guerra era más profundo. Eso es increíblemente importante. Otra idea que Rockefeller usaría una y otra vez: está en un mercado altamente volátil. Entonces, cuando el mercado de su producto está temporalmente deprimido, Rockefeller buscaba otras fuentes de ingresos. Una cosa que ves mucho en estas historias es el hecho de que asumen mucho más riesgo al principio de su carrera. Incluso si cuentan una historia diferente más adelante, Rockefeller asumió muchísimo riesgo al principio de su carrera. Obviamente tomó menos más adelante. Entonces, aunque más tarde Rockefeller diría que despreciaba a los especuladores, al principio de su carrera especuló en futuros de petróleo, y es posible que no hubiera sobrevivido si no hubiera hecho esto. Especular en futuros de petróleo es un negocio muy complicado, y era tan importante para él que realmente se mudó a Nueva York para concentrarse en ello durante una recesión. Hizo esto durante 2 años, en 1867 y 1868. La razón por la que menciono esos años es porque en 1868 uno de los especuladores de futuros de petróleo más grandes quebró y derribó varias otras casas con él. Rockefeller tomó eso como una advertencia y dejó de especular. Otra forma importante en que trabajaba es que constantemente buscaba puntos de apalancamiento. Incluso cuando Standard Oil se está haciendo más grande, todavía no es un monopolio, pero están pasando una cantidad desproporcionada de su tiempo tratando de obtener los mayores reembolsos posibles de los ferrocarriles. Cuando piensan en a quién dirigirse para obtener los mayores reembolsos posibles, se concentran en el ferrocarril Erie. ¿Por qué? Porque era uno de los ferrocarriles más pequeños en ese momento y, por lo tanto, más ávido de tráfico. Este acuerdo que Rockefeller va a elaborar con Jay Gould, quien controla el Erie en ese momento, va a ser una fuente magnífica de ganancias ocultas. Buscar puntos de apalancamiento y encontrar fuentes ocultas de ganancias es algo que va a hacer una y otra vez. La razón por la que es tan importante repasar todo esto consecutivamente es porque lo que notas cuando estudias a Rockefeller es que va a apilar una ventaja sobre otra.
Recuerda antes el hecho de que dijo que iba a pedir prestado mucho para poder invertir en crecimiento. Luego usaría su tamaño para obtener una ventaja en los costos de transporte sobre sus competidores más pequeños. Y sabía que podía hacer eso porque recuerda cuando estaba trabajando en la casa de comisiones, notó que las tarifas publicadas de transporte no son como parecen en el exterior. Entonces, comienza a hacer este trato con Jay Gould, quien controla el ferrocarril. Los intereses de Jay resultan alinearse temporalmente con Rockefeller. ¿Por qué? Porque quiere vincular a los refinadores más grandes de Cleveland al ferrocarril Erie para obtener el tráfico que necesita, porque a medida que aumenta su tráfico, eso le permite manipular las acciones, que es lo que Jay Gould realmente quiere hacer. No está tratando de construir a largo plazo. La razón por la que digo esto es que Rockefeller apila una ventaja sobre otra y cómo todo funciona junto. Gould solo invitó a los 3 refinadores más grandes a esta fuente oculta de ganancias donde va a ofrecer reembolsos en todo el tráfico enviado por el ferrocarril. Entonces, si Rockefeller no hubiera pedido o prestado mucho para invertir en crecimiento, si no se hubiera centrado en el transporte, si no hubiera hecho todas las cosas de las que hemos estado hablando, no se le habría ofrecido esta oportunidad. Esto cambia su carrera. Aquí hay un ejemplo de uno de los reembolsos. Digamos que la tarifa publicada en el Erie es de 60 centavos por barril. Rockefeller y los otros 2 refinadores más grandes obtendrían un reembolso de 10 centavos por cada barril que enviaran. Más adelante, Rockefeller se maniobra a sí mismo en una posición tan dominante que obtendría un reembolso por cualquier barril de petróleo que enviara por el ferrocarril y un reembolso por cualquiera que enviaran sus competidores también. Esas ganancias van a ser enormes en el futuro. Incluso en este momento son enormes. Recuerda, estamos en la década de 1860. Estos reembolsos están agregando $50,000 al año en ganancias cada año, en un momento en que la mayoría de los otros refinadores ni siquiera podían alcanzar el punto de equilibrio. La mayoría de ellos estaban perdiendo dinero. Entonces, en este punto Rockefeller ha construido este volante virtuoso y simplemente lo está empujando. Vamos a recaudar más dinero para aumentar la producción. Vamos a usar el aumento de la producción para obtener mejores tarifas de transporte que otros refinadores. Vamos a usar mayores ganancias para comprar competidores y vamos a seguir encontrando fuentes secretas de ingresos. Aquí hay un ejemplo de una fuente secreta de ingresos. Después de obtener estas mejores tarifas, Rockefeller iría a otros refinadores, sus competidores, y diría: «Deberías enviar tu petróleo a través de mí y te daré una mejor tarifa por barril de la que puedes obtener por tu cuenta». Entonces ahora están ganando dinero con cada barril que envían sus competidores. En este momento, por ejemplo, la empresa de Rockefeller está refinando alrededor de 1.500 barriles por día, pero están enviando 4.200 barriles por día. Rockefeller no se detuvo allí. Creía en desarrollar una red de aliados secretos. Rockefeller usaría su tabla de capitalización como arma. Le daría a banqueros prominentes de Cleveland la oportunidad de comprar acciones de Standard Oil a bajo precio. Quería que fuera de su interés prestar a Standard Oil y, lo que es más importante, no prestar a los competidores de Standard Oil. Rockefeller conocía el poder de las relaciones, el hecho de que las relaciones impulsan todo. Entonces, constantemente está tratando de presionar su ventaja en ese departamento. Compraría empresas de otras personas bien conectadas para que sus conexiones se convirtieran en sus conexiones. Hay un tipo con el que hace esto. Se acerca a alguien y se ofrece a comprar su empresa por $400,000 y darle un puesto en Standard Oil. La empresa solo valía $250,000, pero esta persona provenía de una familia políticamente conectada en Cleveland y las conexiones ayudaron a atraer más dinero a Standard Oil. Ahora Rockefeller se posicionó perfectamente para tomar una acción audaz y atrevida. Su idea es que necesitas eliminar a tus competidores temprano.
Necesitas agregar su tamaño al tuyo y luego usar tu tamaño para apilar más ventajas una sobre otra. Esta es la masacre de Cleveland. En 4 semanas, Rockefeller compró 23 empresas. Los historiadores luego llamaron a esta campaña rápida y asombrosa la masacre de Cleveland. Rockefeller lo vio de otra manera. Esta es su descripción. Este procedimiento no tenía precedentes. Esto se remonta al hecho de que es un pensador independiente. Se siente cómodo confiando en su propio juicio. Encontramos aquí la empresa más fuerte y próspera del negocio. Está describiéndose a sí mismo. Está diciendo que mi empresa es la más fuerte, es la mejor, que había ganado dinero en cada año de su existencia, dirigiéndose a sus competidores menos afortunados, estos aficionados que sabía bien que habían estado perdiendo dinero. Nuevamente volviendo a que recopila más información sobre cada empresa en su industria. Hace esto para siempre, y luego diciéndoles: asumiremos los riesgos y los peligros del negocio de refinación. Standard se dirigió a estos hombres con los que había estado en competencia aguda y dijo: vengan con nosotros y les haremos bien. Nos comprometemos a salvarlos de los restos de este negocio de refinación. Eso es otra cosa de la que habla una y otra vez. Quiere aplicar orden al caos, quiere cooperar y controlar, no quiere competir, y les daremos un retorno sobre el capital que tienen en planta y terreno. Ahora, creo que probablemente es obvio, pero quiero ser muy directo en esto. Rockefeller era un competidor despiadado. Varios refinadores de Cleveland afirmaron que Rockefeller los había amenazado directamente. Un refinador le dijo a Rockefeller que no le tenía miedo, a lo que Rockefeller respondió: puede que no tengas miedo de que te corten la mano, pero tu cuerpo sufrirá. Esta es la forma en que Rockefeller hizo esto. Comienzas desde arriba. Concéntrate en tu competidor más feroz. Rockefeller hizo una lista de los principales refinadores. Comenzó desde arriba y bajó por la lista. Cuando llegó a la mitad de la lista, el resto no tuvo más remedio que vender. Volviendo a tener aliados secretos y usar su tabla de capitalización como arma, algunos intentaron resistir y pensaron que podrían sobrevivir expandiéndose. Pero cuando fueron a los bancos a pedir dinero prestado para expandirse, descubrieron que todos los banqueros ya estaban en el bolsillo de Rockefeller. La nota que me dejé cuando leí esta parte es la mejor descripción de Rockefeller: eficiencia despiadada e hipercompetencia. Lo que me sorprende es que ofrecería comprarte. De estas 23 personas, ofrecería acciones o efectivo. Tú eliges. Solo 5 tomaron las acciones. Y algo que repetiría una y otra vez: no vendas tus acciones. Las conservas a toda costa. Rockefeller dijo: vende todo lo que tengas, incluso la camisa de tu espalda, pero aférrate a esas acciones. Lo loco es que la riqueza de Rockefeller crece más en su retiro de lo que lo hizo cuando estaba activo. Y lo hizo porque nunca vendió sus acciones. En cambio, esto es lo que dijo al respecto: déjalo alimentarse de sí mismo. Creo que algo así como entre los años de 1905 y 1915, al literalmente no hacer nada, su patrimonio neto aumenta en $100 millones. $100 millones en 1910. Simplemente déjalo alimentarse de sí mismo. Otra táctica de cómo trabajaba: el aliado secreto y la empresa oculta. Rockefeller encontraría estas empresas altamente rentables, pero más pequeñas que generalmente tendrían mucho éxito porque tallaron un nicho en la industria petrolera. Un ejemplo es una refinería especializada en petróleo enlatado para exportar a Europa. Rockefeller compraría las empresas, pero las haría operar como si nada hubiera cambiado. Mantendrían el mismo nombre. Nunca se revelaría públicamente ninguna conexión con Standard. La empresa oculta era una técnica que Standard usaría para construir su imperio. La propiedad secreta de otras empresas estaba tan bien preservada que a menudo un refinador que estaba enfurecido por las tácticas despiadadas de Standard rechazaba su oferta de comprarlo y vendía en su lugar a un competidor local, sin saber que de hecho había vendido a Standard Oil.
Rockefeller identificaría cuál era su activo más valioso y no se diversificaría. Dijo esto una y otra vez. Rockefeller creía que sus acciones de Standard eran lo más valioso que se podía poseer y siempre compraba más. Razón por la que menciono esto de nuevo. Haría esto incluso durante caídas drásticas. Cuando hubo un boicot organizado por empresas que sacaban crudo del suelo contra Rockefeller, esencialmente cortaron sus suministros de sus materias primas. Esto continúa durante varios meses. Es tan drástico que lleva el recuento de empleados de Standard Oil de 1,200 hasta 70. Varios de los socios de Rockefeller dentro de Standard Oil entraron en pánico y se ofrecieron a venderle sus acciones. En un caso, Rockefeller le dijo a uno de sus socios: «Eres miembro de Standard Oil Company, deberías esperar». Su socio esperó hasta después del almuerzo y luego le pidió a Rockefeller nuevamente que comprara sus acciones. Entonces, Rockefeller escribió el cheque. Rockefeller nuevamente usaría esta idea una y otra vez. Deberías construir una red de aliados secretos e identificar mercados llenos de talento de segunda categoría. Entonces, Rockefeller organiza esta confederación suelta de refinadores competidores llamada Asociación Nacional de Refinadores. Esta es una de las ideas favoritas que jamás haya tenido. El objetivo era muy simple. Vamos a operar abiertamente. No va a ser secreto. Vamos a unirnos en esta confederación suelta. Vamos a comprar crudo como grupo y vamos a negociar el transporte con los ferrocarriles como grupo también. Esto es antes de que sea un monopolio. De hecho, la información que obtiene de esta asociación lo ayuda a convertirse en un monopolio. Rockefeller es elegido como jefe de la asociación. Eso es realmente importante porque entonces llega a conocer cada negocio individual. Tiene que ver sus libros, es él quien asigna las cuotas. Y lo que fue interesante sobre esto es que esperaba que esta asociación fracasara desde el principio. ¿Por qué? Porque su industria estaba llena de talento de segunda categoría. Dijo que esta asociación estaba compuesta en gran parte por hombres sin formación en asuntos comerciales, muchos de los cuales provenían de una gran variedad de ocupaciones no bien calculadas para prepararlos para cumplir con las demandas de hombres de negocios progresistas de alto nivel y la competencia. Era evidente que estos hombres no mantendrían sus pactos. Ahí está esa palabra de nuevo. Recuerda que Rockefeller llama contratos pactos. Dijo que la fidelidad a un contrato, la fidelidad a un pacto era señal de un hombre real. Está diciendo que estos no son hombres reales. Era evidente que estos hombres no mantendrían sus pactos. Observarían un pacto mientras funcionara a su favor, pero se acobardarían y retrocederían cuando el cumplimiento del pacto pareciera temporalmente en su desventaja. Entonces Rockefeller dice: «Voy a usar esta asociación de refinadores para mi propósito». Como presidente llegó a conocer el interior de la operación de cada miembro. Se familiarizó con cada líder de su industria. Ahora sabe, por ver sus libros y sus costos operativos y cuánto están refinando y cuánto necesitan enviar, este tipo es un competidor serio, es un operador competente. Por lo tanto, voy a encontrar una manera de comprarlo y hacerlo socio en Standard Oil. Este otro tipo ya está muerto y ni siquiera lo sabe. Lo haré sudar y eventualmente lo eliminaré del tablero. Es una de las ideas más importantes del libro. Es increíble. Para las personas competentes, entendió que no podía forzarlas a cooperar. Que tienes que alinear tus intereses. Así es como alinea el interés y transformaría competidores en colaboradores. Esto es lo que dijo Rockefeller. En toda la historia del mundo, los hombres no han tenido éxito en una empresa en la que fueron forzados o empujados. No puedes tener una cooperación ganadora excepto con socios dispuestos. Entonces explica cómo se acercó a aquellos que quería en su empresa. Les decimos a estos hombres: miremos juntos los hechos. Creemos que es de tu interés y del nuestro trabajar juntos. No te apresures, piénsalo, tómate tu tiempo. Les abriría sus libros.
Aquellos que revisaron sus libros quedaron asombrados por las altas ganancias en tiempos difíciles. Su propuesta es muy clara. Puedes poseer parte de la mejor compañía petrolera del mundo o podemos seguir compitiendo. Y si entras, se te da autonomía y autoridad. Recuerda que Rockefeller está esencialmente creando una empresa de fundadores. No hay otra forma de que los fundadores vayan a trabajar para él si no tienen autoridad y autonomía. Así es como describe la configuración. La política sería establecida por la oficina central, pero se daría autoridad considerable a los líderes de división. Estos son los fundadores que está reclutando para su empresa. Las divisiones serían en gran medida semiautónomas. Cada uno de los hombres clave en las áreas de refinación locales tendría voz en el establecimiento de la política de la empresa. Tienes a un tipo en Pittsburgh, un tipo en Filadelfia, otro tipo en Nueva York, otro tipo en las regiones petroleras. Estás dirigiendo tus divisiones allí y luego regresas a la oficina central y participas en las reuniones de estrategia de la empresa. Cuando la oferta de Standard se presentó bajo esa luz, los hombres pensadores independientes, los fundadores, encontraron difícil rechazar y ninguno lo hizo. Existe una historia muy similar. Un emprendedor que terminó vendiendo su empresa por varios miles de millones contó una historia que nunca se olvida, porque habló del hecho de que siempre se pensó a sí mismo como un empresario, nunca pensó que trabajaría para nadie más. Estaba en esta batalla frontal con otro fundador muy formidable. Este fundador todavía dirige su empresa y es una empresa pública hasta el día de hoy. La pelea había estado ocurriendo por un tiempo. El emprendedor estaba recaudando mucho capital nuevo. Era una ronda grande. Contó esta historia fenomenal donde está mirando la hoja de términos. Todo lo que tiene que hacer es firmarla, y tiene un pensamiento que nunca había tenido en su vida, uno que nunca pensó que tendría. Y se dio cuenta, no puedo vencerlo. Entonces, en lugar de firmar la hoja de términos, acepta ser adquirido, trabajar con y reportar directamente a su ex competidor. Y dijo que fue la mejor decisión que tomó. Tiene que ser muy similar a lo que está sucediendo en esta historia. Simplemente ven cuán formidable es Rockefeller, cuán gran empresa es Standard, y se les da la oportunidad de poseer parte de la mejor compañía petrolera del mundo o continuar compitiendo con alguien que probablemente no pueden vencer. Una forma en que era el más formidable es que conocía sus números hasta el fondo. Independientemente de dónde estuviera en el mundo, todos los días recibía una hoja que enumeraba cuánto petróleo crudo tenían a mano, el número de barriles, el número total de galones de refinado que se enviaron el día anterior y cualquier otra estadística vital del negocio. Los pensamientos de Rockefeller rara vez se apartaban de la empresa. Se concentraba en su negocio y no se permitía distraerse. Prefería no salir a socializar. Decía, estaba conociendo a todas las personas que necesitaba conocer en mi trabajo diario. Aquellos que trabajaron con Rockefeller dijeron que dominaba porque tenía el carácter y la capacidad y podía ver más lejos que nadie, y sabía cómo armar un equipo de hombres que no podía igualarse en ningún lugar del mundo. Rockefeller era un hombre de paciencia infinita. Podía esperar y cansaría al otro hombre. Su enfoque hacia su trabajo era simple y metódico. En la oficina procedía de la misma manera constante y metódica que un granjero ara un campo. Llegaba a trabajar, había una pila de cartas, telegramas, memorandos en una pila en su escritorio. Los pondría en el lado derecho de su escritorio. Tomaría el primer papel, daría una respuesta o emitiría instrucciones, y luego el asunto estaría fuera de su mente, y el papel se entregaría para archivarse. Si el papel no podía atenderse de inmediato, lo volteaba boca abajo en el lado izquierdo de su escritorio. Cuando la pila del lado derecho era demolida, voltearía la pila del lado izquierdo y la transferiría al lado derecho para tomarla nuevamente al día siguiente. Algo le sucede a Rockefeller que le sucede a muchos de los grandes fundadores. Cuanto más ganas, más quieres ganar. A medida que crece su poder, ya no apunta al orden.
quiere un monopolio, y para lograr esto va a mezclar esos métodos gentiles de persuasión de los que hablamos antes con este uso despiadado del poder que había acumulado. Déjame darte un ejemplo. Una pequeña empresa inventa una nueva forma de neutralizar el olor ofensivo que se encontraba en el aceite lubricante. La empresa recibe una patente por su innovación. Poco después, otra empresa más pequeña aparece en escena con la misma innovación que claramente se basa en la patente de la otra empresa. La empresa que infringe la patente es esta empresa. Standard Oil se había acercado en secreto y les dijo que cubrirían todos los costos legales cuando sean demandados por infracción de patentes, lo que de hecho sucede. Luego arrastran deliberadamente el caso por los tribunales, lentamente para sangrar a la empresa más pequeña. Eventualmente, la empresa más pequeña se quiebra y vende sus patentes a Rockefeller. Rockefeller ahora está enviando a todos sus socios y quiere que consoliden el poder en su área geográfica específica, al igual que lo hizo con la masacre de Cleveland. El enfoque era el mismo. Rockefeller les diría a sus socios: concéntrense primero en el independiente más grande y fuerte. Con él asegurado, el resto puede ser traído fácilmente. Rockefeller quería hacer sudar a sus objetivos. Dijo: o los obtendremos o los mataremos de hambre. Cuando los competidores exigían un precio demasiado alto por sus obras, terminaba las negociaciones hasta que se enfermaran mucho. Eso es lo que dijo. Para acelerar su desaparición, reduciría el precio del refinado por debajo del costo, sabiendo que cada venta que su ahora competidor tenía que bajar el precio para igualar, solo aceleraba su desaparición. Mantendría los precios bajos hasta que rompiera a los competidores que no querían consolidar o vender. Dijo que una buena sudada les hará bien. Volvamos a esta idea que usa una y otra vez. Va a identificar dónde tiene apalancamiento y luego lo va a usar. No es el único que crea guerras. A veces las guerras están en el extremo defensivo de una guerra. Entonces hay una historia tan loca. Hay una subsidiaria. La parte subsidiaria es realmente importante porque ni siquiera tienes control. Entonces, el tipo que dirige la subsidiaria, esta es una subsidiaria del ferrocarril de Pensilvania. El ferrocarril de Pensilvania es un negocio gigante en ese momento. Y esta subsidiaria de esta empresa gigante se llama Empire Transportation Company y decide que no solo quiere estar en el transporte. Quiere expandirse al negocio de refinación, lo que lo convertirá en un competidor directo de Rockefeller. A Rockefeller no le gusta eso. Entonces, Rockefeller va al presidente del ferrocarril, que es técnicamente el jefe del tipo que dirige la subsidiaria. Este tipo se llama Thomas Scott, y Rockefeller le dice: no aprecio un competidor en el negocio de refinación que esté asociado con la empresa a través de la cual estoy enviando mucho de mi petróleo. Al principio, Scott no acepta hacer nada sobre su subsidiaria, que se llama Empire, porque Scott está preocupado de que Standard se esté haciendo grande y continuará creciendo. Y si no se contienen ahora, podrían tener control completo sobre todos los envíos de petróleo en todo el sistema ferroviario en los Estados Unidos, lo cual tenía razón en preocuparse porque eso es lo que de hecho sucede más tarde. Entonces, inicialmente, Scott se niega a intervenir entre su subsidiaria y Rockefeller. Entonces, Rockefeller toma represalias, priva al ferrocarril de Pensilvania de todo su tráfico petrolero. En ese momento, Rockefeller representaba el 65% de todo el tráfico en el ferrocarril de Pensilvania. Los sangra lentamente y los hace sudar. ¿Estás viendo un patrón? Después de un corto tiempo le dicen a Rockefeller que terminarán la guerra si compra Empire, que es su subsidiaria. Ahora, esto es lo loco. No le dicen al tipo que dirige la subsidiaria. Este tipo, que es quien inició la guerra para empezar, no le dicen que están ofreciendo su negocio a Rockefeller. Rockefeller compra el negocio y se niega a invitar a este tipo a Standard Oil. Hasta el final de sus días, Rockefeller volvería a contar la historia sobre destruir a este competidor con gran alegría. Ahora,
Rockefeller era esta combinación inusual de esta persona extremadamente frugal, que observa cada gasto hasta el último centavo, y esta audacia valiente para invertir un montón de dinero durante las crisis cuando todos los demás están asustados. Entonces, en este punto, hay una crisis en su industria hasta el punto en que la demanda de su producto era mucho menor de lo que estaban produciendo. Tendrían que cerrar durante meses para ponerse al día. Y obviamente otros refinadores están experimentando exactamente el mismo declive. Están corriendo y Rockefeller hace otra ola de compras. Todos quieren salir y él quiere más. Dentro de esta historia encontré algo interesante donde un tipo que quiere comprar está resistiendo temporalmente y Rockefeller le lanza una amenaza. Le dijo, «Tengo formas de ganar dinero de las que no sabes nada». Y la descripción de Rockefeller en este momento es demasiado buena para no compartirla. Rockefeller se movía a gran escala con rapidez asombrosa. Infinitamente paciente, no haría nada. Nada, 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 nada. Esperaría el momento adecuado y luego actuaría a gran escala. Otro rasgo que tuvo durante toda su carrera fue eliminar implacable y sin remordimientos a los intermediarios e integrarse verticalmente. Odiaba tanto a los intermediarios que va directo al consumidor en la década de 1870. Esto es lo que dijo al respecto. Descubrimos que los minoristas a veces agregaban hasta 5 centavos por galón al precio de nuestro petróleo. Entonces, compramos terrenos, instalamos nuestros tanques de almacenamiento, redujimos el costo del envasado y el flete, hicimos vagones tanque y entregamos el petróleo a las puertas del consumidor, eliminando todas esas ganancias intermedias en el camino. También hicimos una buena cosecha de enemigos, pero hicimos que el petróleo fuera mucho más bajo en precio de lo que había sido antes. Rockefeller también usaría su escala. Esto recuerda a lo que Microsoft hace de manera muy similar 120 años después. Standard Oil vendía más de 50 subproductos de la refinación de petróleo. Standard no creó ni una sola de esas innovaciones. Rockefeller dejaba que otros experimentaran. Esperaría hasta que desarrollaran un mercado rentable y luego se movería. Y cuando se probaba un subproducto rentable, se lanzaría y compraría a todos los productores, y pagaría precios altos, porque esos productos estaban protegidos por patentes. Rockefeller también era muy humano. Cometió el error muy común de luchar contra una innovación que debilitaría su fortaleza. Otras empresas fuera de Standard Oil son las que inventan y comienzan a construir oleoductos para transportar petróleo. La ventaja de Rockefeller eran los reembolsos del envío de petróleo por ferrocarril. Entonces quiere detener los oleoductos inicialmente y es despiadado al intentar detenerlos. Compra tierras en el camino de las compañías de oleoductos. Planta historias en la prensa que dicen que los oleoductos eran propensos a fugas que destruirían las cosechas de los agricultores. Compraría a los clientes de las compañías de oleoductos para privar a la compañía de oleoductos de ingresos. Luego intentaría comprar la compañía de oleoductos directamente. Se dijo que usó todas las armas excepto la violencia. Pero aquí hay una de las cosas más brillantes que hace. Rockefeller estaba dispuesto a cambiar de opinión cuando cambiaban los hechos. Revierte su decisión y decide abrazar la innovación. Entonces comienza a construir su propia red de oleoductos, pero sus socios en los ferrocarriles comienzan a protestar. Cuando protestan, les dice que cualquier tráfico de petróleo perdido debido al oleoducto se compensará con un subsidio. Piensa en lo que acaba de decir. Construyó toda su carrera obteniendo reembolsos de los ferrocarriles. Cuando los hechos cambian, invirtió el patrón tradicional de reembolso. En lugar de cobrar los reembolsos, ahora los está pagando. Eso es increíble y también muy inteligente. No puedes luchar contra un fenómeno tecnológico. Los oleoductos eran obviamente mucho más eficientes, la forma más eficiente de mover petróleo. Y una vez que ese hecho se hundió en su mente, lo abrazó por completo. En muchos casos, Rockefeller intentaría ignorar el mundo exterior. A medida que se hizo más y más grande, se dio cuenta de que no puedes hacer eso.
Entonces Rockefeller compraría políticos y se aseguraría de que se mantuvieran comprados. Cuando los medios escribían artículos críticos sobre Standard Oil, Rockefeller también compraría a los reporteros y a los medios. Ya he dicho esto varias veces, pero vale la pena repetirlo. Rockefeller creía en un enfoque extremo. Lo que Rockefeller exigía de sí mismo, que era concentrarse en nuestro negocio y atenderlo de cerca, y nada más, lo exigía también de sus socios. Resolvería disputas entre él y sus socios de una manera muy inteligente. Pondría todo el riesgo y la culpa sobre sí mismo. Están teniendo este desacuerdo sobre continuar comprando arrendamientos de petróleo. Como de costumbre, Rockefeller está siendo agresivo y presionando para comprar más, y su socio en ese momento pensó que era más inteligente esperar. Entonces, después de ir y venir unas cuantas veces, Rockefeller dijo: «Voy a usar mi propio dinero. Esto es $3 millones, un montón de dinero en ese momento. Voy a usar mi propio dinero. Voy a tomar $3 millones para mí y voy a comprar los arrendamientos. Y si este gasto resulta ser rentable, entonces la empresa puede reembolsarme. Y si sale mal, asumiré la pérdida personalmente». Después de escuchar eso, su socio dice: «Si así es como te sientes al respecto, entraremos juntos. Puedo asumir el riesgo si tú puedes, y todo esto conduce a lo que creo que es una de las ideas más importantes para entender sobre Rockefeller. Tiene mucho más sentido por qué hizo lo que hizo si entiendes que realmente creía. Realmente creía que su causa era justa. Como un hombre mucho mayor mirando hacia atrás en esto es lo que dijo. El trabajo de Standard Oil Company era de carácter tan nuevo y revolucionario. Era una fuerza para fortalecer. Queríamos que una nueva idea prevaleciera. Queríamos que cesara la vieja lucha. Queríamos que estos hombres trabajaran juntos, que se unieran a nosotros y tomaran su parte completa del negocio. Es justo decir que los hombres fuertes que eran competidores en el negocio de refinación de petróleo, los hombres agresivos en la mejor condición financiera y los más inteligentes, de hecho, la clase de hombres que tendrían más probabilidades de sobrevivir en la lucha competitiva, eran los hombres que tendrían más probabilidades de adoptar esta idea de cooperación. Cualquier cosa menos que esto que tendía a permitir que cada individuo tuviera su propio camino, independientemente del interés de los demás, tendería a reproducir las viejas condiciones caóticas y muy insatisfactorias de las cuales aquellos hombres más experimentados y capaces estaban tratando de extricarse. Estos hombres irrazonables eran como un grupo de hombres tratando de construir una casa lo suficientemente grande como para albergar a todos. Y una parte de los hombres que necesitaban más refugio y la mayor protección de este hogar estaban todo el tiempo ocupados cavando bajo los cimientos y viendo si podían derribar la estructura, y estaban dispuestos a derribarla incluso si caía sobre ellos. Cuán agradecido estoy de que desde el principio fue un proceso de construcción y no de derribo. De hecho, Standard Oil Company ha sido una de las más grandes, si no la más grande, de las constructoras que hemos tenido en este país o en cualquier otro país. Los principios de centralización, ahorro y servicio han operado como siempre creímos que lo harían para el beneficio de todo el pueblo, y esos detractores se han desvanecido. Y esa es una reflexión muy agradable ahora cuando miro hacia atrás. Lo sabía en ese momento, aunque me doy cuenta más profundamente ahora. Nunca lo dudé, y ahí es donde lo dejaremos.